nombre es José Ignacio Mercado, director del Grupo de Protección de Datos y Tecnología de Keri, y quiero comentarles sobre la futura regulación de datos personales y sus principales efectos para las organizaciones. En Chile, la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada contiene la regulación aplicable a los datos personales. A pesar de que fuimos pioneros en la regulación de datos personales en Latinoamérica, este cuerpo normativo hoy no es capaz de responder al contexto y las necesidades propias de la sociedad digital. En razón de esto, el año 2017 ingresó un proyecto de ley con el objeto de modificar la Ley 19.628 y crear, entre otros, una agencia de protección de datos personales para transformar nuestro país en una jurisdicción con adecuados niveles de protección. Primero, bases de licitud. Actualmente la ley solo contempla el consentimiento del titular y la ley como bases de licitud. El proyecto incorpora otras bases como la ejecución del contrato, el interés legítimo, la formulación, ejercicio o defensa de un derecho ante tribunales u órganos públicos y el tratamiento de datos relativo a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, entre otras. Segundo, principios para el tratamiento de datos. Los principios son verdaderas obligaciones que establecen cómo debe ejecutarse el tratamiento de datos personales. A modo de ejemplo, el principio de finalidad requiere que los datos que se recolecten solo sean tratados con fines explícitos, específicos y lícitos, por lo que el responsable solo puede utilizar esos datos para esas finalidades previamente informadas y no para otras. También se introduce el principio de proporcionalidad, por el cual los datos que se traten deben limitarse estrictamente a aquellos que resulten necesarios, adecuados y pertinentes para los fines informados. Tercero, derechos de los titulares o derechos ARCO. Permiten a los titulares de datos ejercer control sobre sus datos. Estos son acceso, supresión, rectificación, oposición, portabilidad y bloqueo. Los responsables deberán implementar canales y procedimientos para poder manejar y contestar estas solicitudes de manera eficaz, completa, fundada y dentro del plazo establecido en la ley. Cuarto, obligaciones de los responsables. Deberán tener a disposición del público una política de privacidad que informe los tipos de datos que se tratan, finalidades del tratamiento, fuentes de licitud, medidas de seguridad, periodos de conservación, entre otras. También ciertos tratamientos requerirán de una evaluación de impacto, es decir, un análisis de riesgo para un determinado tratamiento de datos con la finalidad de identificar potenciales vulneraciones y adoptar medidas que permitan gestionar estas situaciones. Quinto, seguridad de los datos. Será deber de los responsables adoptar medidas de seguridad para asegurar, por una parte, confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia de los sistemas, así como evitar la alteración, destrucción, pérdida y tratamiento o acceso no autorizado a los datos. Asimismo, deberán reportar vulneraciones a las medidas de seguridad cuando exista un riesgo razonable para los derechos y libertades de los titulares, tanto a la autoridad de control y en algunos casos especiales a los titulares de datos sensibles o datos de niños y niñas menores de 14 años. Sexto, programas de cumplimiento. Se establecerán protocolos, reglas y procedimientos para prevenir infracciones, así como las sanciones administrativas internas y los respectivos canales de denuncia. También, estos programas de cumplimiento contemplan la designación de una nueva figura de las organizaciones, el Delegado de Protección de Datos. Séptimo, Agencia de Protección de Datos Personales. Esta autoridad de control contará con facultades normativas, fiscalizadoras, sancionadoras y certificará los programas de cumplimiento, administrando además el Registro Nacional de Sanciones. La agencia podrá sancionar las infracciones, las que se clasifican en leves, graves y gravísimas, con multas que pueden ascender hasta a 20.000 UTM en algunos casos, aplicar multas de hasta 3 veces el monto asignado si existe reincidencia y en caso de reiteración de infracciones gravísimas durante un periodo de 24 meses, puede incluso decretar la suspensión de las operaciones de tratamiento de datos por hasta 30 días. Estas son las principales novedades del proyecto de ley de datos personales. Espero que puedas informarte y reconocer qué aspectos tu organización puede mejorar con la finalidad de prepararse para asumir estos complejos pero necesarios desafíos. Gracias.